Buenas noticias, obviamente, no solo porque sea un hombre que está inscrito con unas letras gigantes en la historia del deporte chileno, sino como cualquier ciudadano que de repente se ve afectado por unos dolores de cabeza que son terribles, son en algunos casos invalidantes. Y como queremos saber más, está aquí el doctor Alex Espinosa, él es neurólogo especialista en cefaleas de la clínica Megasalud. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, buenas noches, y espero ser una ayuda en todos estos temas que surgen, sobre todo a todas las personas. Doctor, ¿usted podría tratar de explicar, y digo tratar porque a veces no es fácil, didácticamente para que la gente entienda qué es este síndrome de vasoconstricción? Bueno, este es un síndrome, en primer lugar hay que destacar que es muy poco frecuente, es poco frecuente. ¿Qué es lo que ocurre? El cerebro normalmente tiene una capacidad de regular el diámetro de sus vasos sanguíneos para regular el flujo sanguíneo hacia las mismas neuronas. Y esta diferencia, eso lo puede hacer independiente de la presión que existe en el resto del organismo. Pero en esta situación, lo que ocurre en esta condición es que se pierde esta regulación y los vasos sanguíneos se aprietan y dilatan de manera anárquica. Entonces esto genera las complicaciones como el dolor de cabeza y otras mucho más graves que pueden ocurrir. Ahora, tienen que ver con qué origen, y ahí usted nos irá explicando porque en varios medios dijeron sufrir de jaquecas y no es básicamente una jaqueca o una migraña, esto es otro tipo de dolencia. Exactamente, bueno, hay que hacer varias distinciones, yo sé que el tiempo no es mucho, pero cuando uno habla de dolor de cabeza, eso se define como cefalea. ¿Bien? Las causas de cefalea son múltiples, hay más de 300 descritas, desde un simple dolor de muela, por ejemplo, hasta un golpe en la cabeza. Cuando un dolor de cabeza se repite frecuentemente y no tiene una causa pesquisada y el paciente la sufre mes a mes, esas son las cefaleas primarias. Y dentro de ese grupo de cefaleas primarias están las jaquecas o migrañas. Además de esto, existe otro grupo de dolores de cabeza que sí son secundarios a una causa, como un tumor, por ejemplo, una inflamación, o en este caso de alteración de los vasos sanguíneos cerebrales, y en este caso nosotros hablamos de las cefaleas secundarias. Así que es un tema totalmente distinto hablar de jaquecas o migrañas que hablar de este síndrome de vasospasmo cerebral reversible. Doctor, ¿podría explicar lo que hacemos cuando nos automedicamos en materia de dolores de cabeza? Porque aquí da la sensación de que esto estaba directamente conectado con tomas de medicamentos para el dolor de cabeza. El padre de Marcelo Ríos refería el uso de un inhalador o de un puff. ¿Qué pasa con esos remedios que no tienen consulta? Claro, bueno, ese es un tema bastante relevante. Dentro de las causas de este síndrome que yo les comentaba, puede ser de causa desconocida o secundario a alguna situación especial. Los fármacos pueden ser causantes de este tipo de cuadros de vasospasmo cerebral reversible. Dentro de estos fármacos existen algunos que se utilizan de manera intrahospitalaria, que es difícil que los pacientes tengan acceso, pero hay otro grupo de fármacos que sí. Dentro de ellos nosotros tenemos los fármacos antigripales. Lamentablemente se ha descrito como una de las causas de que puede producir este síndrome. Ahora, con respecto a la exposición misma frente a estos medicamentos, puede ser de efecto idiosincrático. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente puede haber tomado una vez el medicamento y sufre el síndrome, o haber estado 10 años tomando de este tipo de medicamentos y no tener nada. Entonces, en ese sentido es idiosincrático. Y no solamente estos tipos de fármacos, los antigripales, sino también fármacos antidepresivos o fármacos para la migraña específicos, con los que contienen ergotamina, también pueden inducir este tipo de cuadros. Jorge Reynoso nos pregunta, y me imagino que algo conoce o a lo mejor lo ha sufrido, y dice, por favor, ¿le pueden preguntar al médico si lo que tiene Marcelo Ríos no será cefalea en racimos? ¿De qué habla con cefalea en racimos? Claro, dentro de las cefaleas primarias yo les comenté que la más frecuente es la migraña o jaqueca. Ajá. Migraña es una palabra que viene del griego y jaqueca es una palabra que viene del árabe, pero son sinónimos, significan dolor de la mitad de cabeza. Eso es lejos el más frecuente, mucho más frecuente en las mujeres. Y dentro de las otras cefaleas primarias está la cefalea en racimo, que es una cefalea que es mucho más frecuente en hombres, en la cual el paciente sufre unas intensas crisis de dolor que se pueden repetir varias veces en un mismo día, que son invalidantes y siempre en la región periocular, asociado a una serie de otros síntomas neurológicos, incluso con agitación del paciente. Incluso se describe que los pacientes pueden atentar contra su vida en este tipo de crisis de dolor, pero no tiene nada que ver con lo que sufrió Marcelo Ríos. Ahora, Pato, perdona. Sí, lo que pasa es que yo quería, y sé que a lo mejor pudiéramos desviarnos un poco del caso puntual de Marcelo Ríos, pero es harta la gente que pregunta cosas respecto de la cefalea, y usted mencionó la ergotamina, y la ergotamina es todo un tema porque, primero, está a disposición en las farmacias. Segundo, durante un tiempo, años atrás, se recetaba, se prescribía para el dolor de cabeza, y de un tiempo a esta parte los neurólogos, experiencia personal incluso, a uno lo miran como si hubiera cometido un crimen cuando dice, tomé un remedio que tiene ergotamina. ¿Cómo se le ocurre? Le dicen, bueno, ¿cuál es el problema?
Bueno, los fármacos ergotamínicos, la función que ellos tienen es justamente inducir una vasoconstricción de los vasos cerebrales para disminuir las crisis de migraña. Es un buen fármaco antimigrañoso. Nosotros todavía lo prescribimos en condiciones bien específicas, pero el problema es que como es un fármaco de fácil acceso, de un precio bastante económico y es eficaz para el dolor, se corre el riesgo que las personas, los pacientes, empiecen a sobremedicarse con el medicamento. Y es ahí donde comienzan los problemas. Si uno tiene un buen manejo de este medicamento en las dosis máximas mensuales que se permiten y con un control médico, son relativamente seguros. Pero lo que ocurre generalmente es el fenómeno que las personas comienzan a automedicarse y tomarlo de manera continua, produciendo un abuso del medicamento, y eso puede inducir, en primer lugar, empeora de los dolores de cabeza y puede producir este otro síndrome de vasospasmo cerebral reversible. Alex, es súper clara esa explicación, pero podría agregar cuánto es la dosis máxima, y esto es básicamente para la gente que consume actualmente todos estos medicamentos que tienen ergotamina, que ustedes los conocen como migranol, migratana, hay una serie de ese tipo que son para las migrañas o jaquecas. Sí. ¿Cuánto es la dosis mensual que no debería superarse para evitar este riesgo del efecto rebote? Bien, bueno, esto se ha discutido ampliamente en los paneles de expertos, pero según la última clasificación internacional de la cefalea a nivel mundial, la máxima cantidad que un migrañoso pudiese tomar al mes son 10 comprimidos. En la dosis que sea, pero máximo 10 comprimidos al mes. Ahora, nosotros vemos que el fenómeno de cefalea de rebote puede partir incluso con menores dosis. Con dosis entre 4 a 8 comprimidos mes, ya el paciente puede comenzar a sufrir este síndrome, que es bien invalidante. El migrañoso comienza a tener, bueno, ahora estamos hablando de migraña. Sí, si nos separamos del tema, efectivamente. Los pacientes migrañosos que empiezan a abusar de los fármacos, no solamente ergotamínicos, todos los analgésicos, desde el paracetamol hasta los analgésicos más potentes, inducen la misma situación. Si el paciente comienza a abusar de la dosis máxima mensual, el dolor se empieza a volver crónico y resistente por abuso de fármacos. Los empieza a despertar en la noche y se asocia una serie de otros síntomas como trastornos del ánimo, falla en la memoria, empiezan a estar más desconcentrados y con trastornos del sueño justamente. Por eso es que la dosis máxima mensual para todos estos fármacos no debiese ser más de 10 comprimidos mes. Alex, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy claro, un gusto para mí. Muy bien. Muchas gracias.